El Gobierno en funciones lo que pretende es que nos comamos las sobras del banquete que se acaban de dar con el independentismo catalán. Y este Gobierno, Extremadura, lo que pide es sentarse a cenar en la misma mesa. Eso es lo que pedimos, que seamos escuchados, que seamos atendidos, que seamos respetados. Igualdad, solidaridad y decencia. Eso es lo que va a exigir el Gobierno de la Junta de Extremadura al Gobierno central. Igualdad, solidaridad y decencia. Y desde luego que nadie disfrace esta indignidad de ideología y que nadie invente culpables para intentar eludir su responsabilidad. Yo creo que aquí cada uno tiene que apechugar y lidiar con su conciencia. Yo hoy quiero ofrecer a todos los partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura un posicionamiento común, un frente único contra este ataque, porque o vas con el independentismo o vas con Extremadura. Aquí no hay tercera vía. Extremadura exige dignidad. Extremadura no va a dar ni un paso atrás porque es nuestro futuro lo que está en juego. Muchas gracias.